en los medios corporativos es una de Morena contra 3 del PRIAN, y a eso le sumamos a Azucena Uresti, pues es contra 4. A mí me ha pasado. Yo he estado en foros de este tipo, donde por un lado me ponen a uno del PAN, a otro del PRI, y encima tiene de su lado el conductor. Ha sido un debate desigual en los medios corporativos. Pero hemos estado debatiendo a distancia. Y yo sostengo de manera cruda que los que se oponen a la reforma es porque no la han leído. Indolencia total. Como muchos de esos muchachitos disque estudiantes de derecho que salieron en las calles y que no tienen ni la mínima idea de lo que dice un documento de 44 páginas. 44 páginas. Muchos no la han leído. Segundo, los que la leyeron no la han entendido. Y entonces es falta de capacidad. Pero entonces yo me pregunto, ¿no nos vienen contando que todos los trabajadores del Poder Judicial han entrado al Poder Judicial por carrera judicial, que son los más preparados, que tienen experiencia? Entonces yo me pregunto, si tienen toda esta experiencia y hay un documento de 44 páginas, todas y todos los trabajadores del Poder Judicial tuvieron que haber leído ese documento. Cuando yo, como trabajador federal, profesor del Instituto Tecnológico de Querétaro, nos aplicaron de manera retroactiva la ley del ISSSTE, pues yo me leí todo el proyecto de la ley del ISSSTE, el sindicato de trabajadores del tecnológico, leímos y discutimos la ley del ISSSTE. Cuando se propuso la reforma laboral disfrazada de educativa, pues muchos nos pusimos a leer, a mí no me afectaba en realidad, pero nos pusimos a leer la reforma educativa, y lo mismo con la reforma energética y lo mismo con la reforma laboral. Mira, dice Shiva Shem aquí en los comentarios que les da flojera leer. Exacto, esa es la indolencia, les da hueva leer, ¿no? Y bueno, hay una tercera posibilidad. Si la leyeron y la entendieron, pues entonces son perversos y mentirosos. Mira, me voy a permitir leer de manera textual, Toño, lo que dice el artículo décimo transitorio de la reforma que ya fue aprobada Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Dice textualmente: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, aquí lo tendría que poner en mayúsculas, en negritas, Times New Roman 12 en rojo y además subrayado con un marcatextos, serán respetados en su totalidad. Yo les pregunto a los trabajadores del Poder Judicial qué parte no entienden de esta frase tan pequeña. Los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en su totalidad. Oye, Toño, estamos hablando de 23 palabras. 23 palabras escritas en el artículo 10º transitorio. Los derechos laborales serán respetados en su totalidad. Y sigue: los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Toño, más claro ni el agua transparente del Caribe mexicano en Quintana Roo o en alguno de los magníficos cenotes de la península de Yucatán con aguas cristalinas. O sea, ¿qué les pasa? La verdad, me sorprende porque pues Maquiavelo hace 500 años decía
que para que yo pueda engañar a alguien, necesito del otro lado alguien que se deje engañar. Y aquí, que me perdonen los trabajadores del Poder Judicial, se han dejado engañar. Yo vivo aquí cerca, Toño, tengo muy cerca, estoy en la misma zona de los juzgados federales de Querétaro. Y he pasado por ahí varias veces. Tengo que pasar para ir a comprar mi pan integral en un negocio y mi yogurt. Por ahí paso. Y los veo, Toño, solos. Un puñado de trabajadores a los cuales nadie los pela. Cero solidaridad de otros gremios laborales, cero solidaridad del pueblo. ¿Y cómo no va a ser así, público de Sin Censura? En las grandes agresiones de PAN y PRI desde el gobierno federal en contra de la clase trabajadora de este país, los trabajadores del Poder Judicial voltearon para otro lado. Cero empatía con la clase trabajadora. Pero también todos los que hoy dicen defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial son cínicos o hipócritas, porque nunca los vimos salir a defender otros derechos laborales, porque no les interesan, de ninguna manera, no les interesan. Toño, cuando se modifica la ley del ISSSTE, se aplica de manera retroactiva con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 14 constitucional. A nadie se le puede aplicar una ley de manera retroactiva en perjuicio de alguna persona. Ellos lo hicieron con la ley del ISSSTE y la ley del ISSSTE afectó a trabajadores del Poder Judicial. Yo mismo platiqué y di conferencias a trabajadores del Poder Judicial explicando los alcances de la ley en ese periodo. No salieron a las calles, no hicieron paro, no salieron a decir, ay, mis derechos laborales, dejaron pasar.